Bueno, vinieron en esos tiempos, estaban por dar un premio para investigaciones. Yo le mostré esto al holandés que vino. Al día siguiente dice: Julio, tienes tu premio. Y como resultado de eso, en septiembre, octubre, vamos a publicar una especie de manual donde toda esta experiencia está integrada. Gracias a ese premio, yo creo que cuando el holandés vio esto, simplemente dijo: chao, Julio. Al día siguiente me avisaron que el premio estaba. Y eso se traduce en una publicación, y hemos hablado con el ministro Trujillo y la va a prologar. Así que espero que esto ya complete un poco más lo que conocemos. Quiero aprovechar que está Charito acá, que es mi exalumno, hizo su tesis profesional y de maestría, justamente sobre eje sostenible. Si es que hemos avanzado, es porque hemos trabajado en equipo con todos nuestros exalumnos. También no hay más. Aquí está Alberto Delgado, que es ahora mi socio, es el primero que hizo un estudio de tsunami de manera sistemática. Si es que hemos avanzado, y nuestro libro es texto para un curso avanzado para funcionarios públicos de la INE, etcétera, es porque hemos trabajado con mucha modestia y en equipo. Y cuando estuve en Ginebra recibiendo una cosita por ahí, bueno, esto lo comparto con mis alumnos, pero ellos son mis coautores. Muchas gracias. Bueno, como siempre, la sabiduría del ingeniero Corigua nos ilumina. Bueno, solamente aprovechando las palabras del doctor Corigua, justamente en la Conferencia Mundial de Ingeniería, como mencionó, es un trabajo de equipo, tenemos diferentes temas, ¿no? Lo que acaba de hablar el ingeniero Corigua se refiere al tema de protección de los sistemas públicos vitales, porque en este momento hemos hablado del agua, pero también no vamos a tener corriente. Las carreteras no va a haber transporte público, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un sismo es un tema general. Obviamente los ingenieros tenemos un papel, pero es multidisciplinario. Por eso es que a esta conferencia, es una conferencia mundial de ingeniería, pero todas las especialidades que puedan apoyarnos en el tema de la prevención, de la reducción de riesgo de desastres, están invitadas. No hay restricciones respecto a eso. Por ejemplo, también tenemos, en este caso hemos hablado de los sismos, ¿no?, que es recurrente por estar en nuestra zona, pero también estamos con el efecto del cambio climático. Los glaciares, ¿qué hacemos si los glaciares se siguen eliminando? Ya no va a haber ríos. ¿Qué hacemos? ¿No? Las sequías que vienen, viene el niño, después viene la niña. O sea, todos esos temas son desastres que no podemos evitarlo el efecto en sí, pero sí podemos prevenir, podemos prepararnos, que es lo principal, prepararnos, y para eso hemos estudiado todos y tenemos que compartirlo con nuestros colegas de diferentes profesiones y con nuestras familias. Todo es un proceso de educación, que es lo principal. La educación es lo principal para prevenir cualquier desastre, ¿no? Y bueno, hemos hablado de efectos esenciales, como mencionó, no tenemos agua. Bueno, supongamos eso, hay heridos. Si los hospitales se caen, ¿a dónde llevamos los heridos? Y bueno, ya hablando de otras profesiones, se cae la red, no va a haber cajeros automáticos. Ni qué decir que no, para los jóvenes no van a poder perseguir sus Pokémones porque no va a haber red. No va a haber red, no va a haber internet, se cae. ¿Se dan cuenta? Es multidisciplinario, tenemos que tomar en cuenta eso. Es por eso que reitero la invitación para la Conferencia Mundial de Ingeniería, donde vamos a tener especialistas de alto nivel, y justamente por la experiencia, como evento principal, hemos invitado a un especialista de Japón, justamente hemos visto los terremotos de Kobe,
un especialista de Chile, obviamente, hemos visto en el terremoto. ¿Y cuál es el siguiente? Si hemos invitado de Japón y de Chile, ¿cuál es el siguiente país que tenemos que invitar? De Ecuador, obviamente, ¿no? Entonces, vamos a tener acá un panel de lujo de Ecuador, de Chile y de Japón, que nos van a explicar sus experiencias en la Conferencia Mundial de Ingeniería. Bueno, prosiguiendo con el evento, vamos a tener un panel importante y antes de que pasen adelante para darnos sus criterios sobre lo que hemos escuchado, el ingeniero Miguel Estrada quiere dar una pequeña alcance, así que por favor lo invito para luego proseguir con el avance. Adelante. Sí, porque actualicé la presentación. Sí, por favor, apoyo técnico, por favor. Un momento. En primer término, tenemos al ingeniero doctor Miguel Estrada Mendoza, quien es ingeniero civil colegiado, graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería, doctor en Filosofía e Ingeniería Civil, PhD, y especializado en Ingeniería Geomática. Es director general del Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres, del CIDMIT, Facultad de Ingeniería Civil, la UNI. Es consultor internacional e investigador en el área geomática aplicada a la ingeniería civil. Actualmente es catedrático de la UNI en las escuelas de posgrado y pregrado de la FIC UNI y es profesor asociado de la Universidad Ricardo Palma. Entre otros cargos, ha sido directivo también del Colegio de Ingenieros del Perú. Asimismo, tendremos al ingeniero José Macharé Ordóñez, que es graduado como ingeniero geólogo de la Universidad Nacional de Ingeniería. Ha hecho su máster y doctorado en Ciencias de la Tierra en la Universidad de París. Su campo de especialización es la sismotectónica, que relaciona la estructura geológica con la generación de sismos. Y se ha desarrollado principalmente en el Instituto Geofísico del Perú. Ejerce la docencia en la Universidad Mayor de San Marcos y en la UNI. En tercer término, lo invitamos al ingeniero doctor Macharé. Y en tercer término tenemos al ingeniero Leonel Corrales Grispo, quien es ingeniero civil, egresado de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Tiene maestrías en Gerencia Social, mención Gestión de Riesgos de Desastres por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Capacitación en Coordinación Internacional en Atención de Desastres por la Escuela Nacional de Protección Civil de España. Ha llevado cursos de edificaciones sismos resistentes por la Universidad de Tsukuba, Japón. Ha sido director regional de Defensa Civil en las regiones de Apurímac, Ica y Ucayali y es especialista en gestión de riesgo de desastres en la Dirección de Preparación del INDECI. Actualmente se desempeña como subdirector de monitoreo y alerta temprana de INDECI. Adelante, doctor. El mecanismo de la participación de nuestros distinguidos invitados es una primera ronda de intervención de 5 minutos, luego de la cual habrá una réplica de 2 minutos. Sin más preámbulo, lo invitamos al doctor Miguel Estrada para que dé inicio a su disertación. Muy bien, muy buenas noches. Sí, en las luces, por favor. Lo que nos habían pedido era que recordemos un poco lo que había pasado en el Pisco en el año 2007. ¿No? Bueno, ya se hablaron acerca de las características del sismo. Esta es… Uy, caramba, no. Si se hace… Vamos a ver si corre… No corre el video. Qué pena. Bueno, avancemos nomás. Pero lo que estaba por presentar acá eran justamente los diferentes aspectos que debemos tomar en cuenta, ¿no? Como ya se hablaron acerca de las líneas vitales, que tenemos que tomar en cuenta nosotros los ingenieros para prevenir estos daños en líneas vitales, ¿no? Por ejemplo, la carretera panamericana
se dañó. Nosotros fuimos al día siguiente a hacer una evaluación de los daños. Vimos pues grandes afectaciones, hablando de líneas vitales, estamos hablando de carreteras, líneas de energía, agua, desagüe. Luego los daños en edificaciones, ¿no? La informalidad de las edificaciones en Pisco, utilizando materiales no adecuados en zonas sísmicas de manera no adecuada, ¿no? Como el adobe, por ejemplo, lamentablemente no tenían un reforzamiento adecuado. La informalidad de las edificaciones, haciendo estas edificaciones muy vulnerables, por ejemplo, el famoso Hotel Embassy, que tenía licencia para 3 pisos, no realmente tenía, al final del terremoto tenía 3 pisos, pero 2 habían desaparecido. Entonces, recordamos pues todos estos daños y estamos viendo que estamos viviendo en unas ciudades bastante vulnerables. No solamente líneas vitales y las edificaciones se dañaron, sino también otros servicios, ¿no? Como vamos a ver un poco más adelante. Por ejemplo, la combinación de materiales, adobe y albañilería de ladrillo. Esto es lo que no debemos ya permitir nunca más, ¿no? Que las edificaciones destinadas a servicios públicos como de salud fallen, no obviamente generando más problemas post terremoto. Estos son algunas tomas en los hospitales, o por ejemplo, ahora estamos trabajando también en la evaluación de las vulnerabilidades de edificaciones históricas. Por ejemplo, de las casi 450 personas que murieron en Pisco, 150 más o menos murieron atrapadas por los escombros de la caída del techo de la catedral. Y también tuvieron pues evidencias de un pequeño tsunami, ¿no? Al cual realmente estamos esperando pronto acá en Lima. Y obviamente la población es la más afectada, la población que vive en estas viviendas altamente vulnerables, ¿no? Sin servicios de agua, desagüe, energía. Fíjense toda la magnitud de los daños que causó, ¿no? Las líneas de comunicación y los primeros trabajos de rescate, y luego pasamos ya al proceso de reconstrucción, ¿no? Este es un equipo multinacional que logramos agrupar esa vez para hacer esta evaluación. Muy bien, entonces, queriendo agregar un poco más de tecnología a la información que estábamos evaluando, ¿no? Utilizamos pues imágenes satelitales para hacer esta evaluación de daño. Entonces, adquirimos 2 imágenes satelitales, una antes y otra después del evento, y las comparamos a través de una multiplataforma. Acá están ustedes viendo una plataforma geomática en la cual colocamos las 2 imágenes en un mismo sistema de coordenadas y simulamos un plan de vuelo a través de la ciudad o del centro histórico de Pisco. Entonces, el video del lado izquierdo, están viendo la imagen satelital de la ciudad o del centro de Pisco antes del terremoto. Y la imagen del lado derecho, están viendo, es una imagen obtenida de la Fuerza Aérea del Perú, que amablemente nos la dieron, las cuales las 2 las colocamos sobre un mismo sistema de coordenadas y pudimos hacer esta simulación, no de comparación multitemporal entre 2 imágenes para determinar, por ejemplo, ya se me pasó, bueno, no importa. Podíamos comparar las 2 imágenes, una antes, otra después, para evaluar justamente los daños, ¿no? Y acá tenemos pues una evaluación o una simulación de cómo quedó la ciudad después del terremoto. Estas áreas vacías son ya los lugares donde habían edificaciones y posteriormente fueron removidas ya por los trabajos de remoción y limpieza. Entonces, ¿qué hicimos? Utilizando estas imágenes satelitales, hicimos evaluaciones como, por ejemplo, ubicación de zonas de refugio antes del terremoto, después del terremoto. Fíjense cómo estas zonas pueden ser fácilmente identificables para designarlas como zonas de refugio y enviar allí posteriormente la ayuda. ¿No? Se elaboraron bases de datos geoespaciales y con eso generamos modelos tridimensionales de la ciudad. Bueno, se supone que tiene que moverse. Bueno, lamentablemente no, faltan los drivers de video en esta máquina. Acá tenemos un modelo tridimensional de la ciudad de Pisco,
donde estábamos coloreando en colores tipo semáforo los niveles de daño en las edificaciones. Muy interesante porque podíamos comparar esta información, ¿no?, con la información que nosotros levantamos en la ciudad de Pisco. Levantamos más o menos alrededor de 13.000 lotes, ¿no? Y con esto pues elaboramos este mapa de daños en la ciudad. Interesante correlación que tuvimos entre el nivel de daño y el material de las edificaciones, ¿no? Recuerden que la ciudad de Pisco empezó a crecer a partir de su centro y la zona del litoral, que era la zona de pesca. Entonces, la zona más antigua de Pisco obviamente fue la más dañada. Y para el proceso de reconstrucción nos pidieron pues ubicar zonas de niveles freáticos altos. Entonces, evaluar toda una ciudad con una exploración geotécnica local demandaría bastante tiempo y dinero. Entonces utilizamos estas imágenes satelitales que nos proveían estos niveles de colores. Estos colores rojos identifican vegetación, y en aquellas zonas donde vemos vegetación que no tiene una forma, digamos, uniforme, identificaban pues suelos donde el nivel freático era bastante alto. Y luego se hicieron ya los trabajos, digamos, para el proyecto de recuperación y reestructuración de la ciudad, y para eso sí ya formalizamos los trabajos geotécnicos, hicimos trabajo de geotecnia, geodinámica, y finalmente obtuvimos pues un mapa de microzonificación geotécnica de la ciudad. Y con esto se los dimos a los planificadores para que propongan, ¿no?, un plan de desarrollo, y este fue el plan de desarrollo que se presentó al gobierno. En ese tiempo fue Forsur. En base a este plano, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento elaboraron ya los proyectos de recuperación de la ciudad, ¿no? Y acá está, este es un trabajo que se hizo, que hizo el Ministerio de Vivienda en base a los estudios que habíamos hecho. Disculpen, está en inglés porque esta fue una presentación que fuimos a hacerla a Japón, justamente acerca de la experiencia que tuvimos antes y después del terremoto del año 2007. Entonces, habían tres aspectos bastante importantes, ¿no? Los aspectos de agua, pavimentación y viviendas, y luego un desarrollo turístico de la ciudad, ¿no? Entonces, acá están los 5 puntos que nos presentó el Ministerio de Vivienda para el desarrollo de la recuperación de la ciudad, ¿no? Entonces nos mostraban pues todos los proyectos que estaban ejecutándose, ¿no?, en base a la planificación urbana. Y esta planificación urbana, como les mencionaba, se deben de trabajar obviamente en base a los trabajos de microzonificación y zonificación para el desarrollo urbano. Entonces, la conclusión es que estos desastres que nos pasan deben ser oportunidades que debemos aprovecharlas para mejorar el desarrollo de nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Seguidamente le cedemos la palabra al ingeniero José Machareo Ordóñez. Adelante. Gracias. Distinguidas autoridades del Colegio de Ingenieros, autoridades de instituciones, estimados colegas, estudiantes e invitados. En primer lugar, muchas gracias por la invitación para participar en esta reunión, en que nos han ilustrado muy bien y nos han recordado las cosas que ocurrieron en Pisco. Como se mencionó, yo trabajo en el Instituto Geofísico del Perú, y antes de venir para aquí, le pregunté al director de sismología y me dijo, le digo, ¿hay alguna noticia que pueda llevar, ¿no? Estoy yendo en personas que están muy interesadas en el sismo, ¿no?, en los sismos. Y me dio una noticia, me dijo, no sabemos cuándo va a ocurrir el sismo. Digo, pero me dice, pero esa es la noticia de hoy. Quiere decir que estamos igual que ayer y que la semana pasada, en que todavía no podemos predecir, no sabemos cuándo va a ocurrir el siguiente sismo. Bueno, cuando salió un poco triste me dijo, oye, pero no te olvides de avisarles que sí va a venir el sismo. No es que probablemente va a ocurrir un sismo en Lima, sino que definitivamente va a ocurrir, y además sabemos que va a ser muy fuerte. Dice, no te olvides de avisarles. Entonces, esto es
no para que las personas vivan asustadas, sino es para que las personas vivan prevenidas. Pisco nos dio una enseñanza, nos dio varias enseñanzas, y entre ellas a estar prevenidos permanentemente. Cada uno de los grandes eventos, de los últimos grandes eventos, nos ha conllevado a un cambio de modelo. Antes del sismo del 70 teníamos todavía el concepto de la asistencia nacional. Había inclusive un organismo que se llamaba la Junta de Asistencia Nacional, no existía el Instituto de Defensa Civil. Se formó allí el concepto de defensa civil, que duró como unos 40 años, ¿no? Y luego del sismo de Pisco, como fue mencionado, hubo una nueva reflexión sobre y un cambio en este modelo, y ahora hablamos de la gestión del riesgo de desastres. La diferencia fundamental es que antes nos enfocábamos en el desastre y ahora o sea, ¿qué cosa vamos a hacer cuando ocurre el desastre? Ahora nos enfocamos en el riesgo, y hay una serie de procesos asociados a desde la estimación del riesgo, estimación de las vulnerabilidades para esto, y mitigarlo, y luego en el momento de la intervención, cómo actuar, bueno, la preparación previa, la intervención y luego rehabilitaciones, reconstrucciones. Entonces tenemos un panorama, un nuevo modelo, y esto está normado. Eso es lo bueno. Se mencionó que en el 2011 salió la nueva ley de gestión de riesgo de desastres, su reglamento, y una cosa importante que tiene es que las responsabilidades ahora están mucho más distribuidas. Antiguamente esperábamos, yo no tenía nada que hacer, y cuando ocurría un evento desastroso era, bueno, ¿y defensa civil qué va a hacer, no? ¿Por qué no hizo nada? Y defensa civil en realidad se referían al Instituto de Defensa Civil y también al gobierno. El gobierno tiene que ayudar ahora. Ahora las leyes nos dicen que la responsabilidad está repartida en el gobierno central, en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales. Y cada gobierno local, cada municipalidad es responsable de la gestión del riesgo de desastres en su territorio. Un segundo punto que fue mencionado también es el reforzamiento importante en la instrumentación. El doctor Alba mencionó acerca de los equipos acelerométricos, que pasamos de 1 o 2 en estos tiempos a pronto 300 estaciones acelerométricas distribuidas en todo el Perú. Cuando ocurrió el sismo de Pisco teníamos una docena de estaciones sísmicas, sin conexión, había que ir a recoger los registros, etcétera. Hoy tenemos una red de 70 estaciones sísmicas en todo el Perú, y con conexión satelital y procesamiento en pocos minutos para tener la información en el momento. Entonces ese es un logro importante posterior al sismo de Pisco. Y estas son, digamos, dos resultados positivos después del sismo, y me refiero a un tercero que espero que sea positivo y no lo vamos a aprobar hasta que ocurra el siguiente, es acerca de la coordinación durante la intervención cuando ocurre un evento y la ética profesional que está involucrada. Cuando ocurre un evento, y esto es a nivel mundial, los investigadores, los estudiosos de los sismos, los sismólogos, los ingenieros, tratan de ir pronto para tener la primera información de cómo han sido los daños estructurales, cómo fue el sismo, qué efectos geológicos produjo. Entonces, muchas veces es una afluencia de investigadores, y no solo del Perú, empiezan a venir ayuda, colaboración científica de otros países
en el día y en los siguientes días, y muchas veces pasamos faltando el respeto a poblaciones que están afectadas. Están en desastre y nosotros queremos correr a instalar un equipo para monitorear las réplicas. Esto ha ocurrido antes, lo hemos discutido mucho, ahora las instituciones técnicas tenemos mucha más coordinación y esperamos que la próxima vez que esto ocurra, el COEN sea suficientemente fuerte, el Centro de Operaciones de Emergencia, para manejar este tipo de situaciones. Hay algo que probablemente no hemos aprendido, pero lo mencionaré en la siguiente intervención. Gracias. Seguidamente, gracias, ingeniero Macharé. Seguidamente la intervención del ingeniero Leonel Corrales. Adelante. Buenas noches, agradeciéndole la invitación al Colegio de Ingenieros y agradeciendo también el honor de compartir con tan prestigiosos profesionales y permitirme participar en este foro. Yo quisiera empezar un poco recordando lo que han sido las lecciones aprendidas del sismo del 2007. Evidentemente, lo que nos han presentado los profesionales anteriores nos han identificado que la capacidad de respuesta ha sido superada en gran magnitud. No ha habido una respuesta adecuada de los sistemas establecidos en ese momento. Por lo tanto, deberíamos tener una reflexión autocrítica de qué ocurrió y qué lecciones nos ha dejado ese sismo. Una lección aprendida es la gran solidaridad que ha existido a nivel de todo el Perú para la atención del desastre. Se ha visto acciones desde el poblador más pobre hasta el más rico para poder ayudar a los damnificados en Pisco. También se ha notado la participación del sector privado. Sin embargo, ya en el 2008 nosotros anunciamos que había necesidad que la participación de las autoridades sea más activa, más directa, asuman el compromiso directo de manejar la gestión del riesgo de desastre. Los gobiernos responsables en ese momento eran responsables de los sistemas de defensa civil. Sin embargo, como dije inicialmente, no tuvieron la capacidad adecuada de respuesta o no estaban preparados para la respuesta. Una lección aprendida también es en relación a lo que es el agua y el desagüe, que ya en esa época se hablaba de que es imprescindible que los servicios de agua, los servicios de salud y las escuelas, así como los sistemas de agua potable, sigan funcionando, continúen operando, porque permiten rápidamente la recuperación, la rehabilitación de la población. También ya se apuntaba a una nueva gestión de riesgo de desastres, a una nueva ley que felizmente ya se ha dado, que permita desarrollar adecuadamente la respuesta, la preparación para la respuesta ante desastres. Asimismo, como una lección aprendida, quedó la aplicación de la política de hospitales seguros, para permitir facilitar los procesos de administración de las emergencias con respecto a la continuidad de la atención hospitalaria, las escuelas seguras, otro concepto para recuperar la pérdida y la protección de la vida de los alumnos y su recuperación emocional. Se mencionaba también que ya teníamos el programa de ciudades sostenibles. En ese sentido,
este programa ayudó mucho. Yo he visto, hemos encontrado entre la presentación que ha hecho la arquitecta Rosario Bendezú y la presentación del ingeniero Croivo y la presentación del ingeniero Estrada, una coincidencia del estudio de 2001 al mapa de daños que presentaron exactamente, ha ocurrido como tal, estaba previsto en el programa de Ciudades Sostenibles en esa oportunidad para la ciudad de Pisco. Entonces es necesario seguir, ya se recomendaba que se utilizara ese tipo de estudios. Otra consideración es que se decía la necesidad que las autoridades locales ya incluyan en sus planes de desarrollo o expansión urbana espacios predeterminados y reservados para albergues y refugios temporales, áreas para techos de emergencia, etc. Finalmente, se mencionaba también el respeto, a la falta de respeto a las normas establecidas para edificaciones debido a la relación directa de los daños del sismo con la naturaleza de las construcciones, la antigüedad y la ubicación en terrenos de alto riesgo. Asimismo, también el poco interés de mejorar en ese momento la resiliencia de las edificaciones históricas, como los templos, donde se produjo el mayor daño, la mayor cantidad de muertos por el sismo. La necesidad de mejorar su resistencia estructural. Es un recordatorio muy rápido, muy apretado de lo que han sido las lecciones aprendidas del sismo. Una segunda intervención creo que podemos ir ajustando mucho más. Muchas gracias. Perfecto, ingeniero. Muy amable. Para culminar con este panel tendremos una segunda rueda y final de 2 minutos, la cual la inicia el doctor Miguel Estrada. Bueno, nosotros estamos identificando 2 tipos de vulnerabilidades básicamente. La vulnerabilidad física por un lado, que es todo lo que ya hemos visto, edificaciones, infraestructura de diferentes tipos, y la otra vulnerabilidad que es la vulnerabilidad social, la que hablaba José acerca de si estamos preparados o no. En ese sentido, como sociedad, en ese sentido nosotros estamos, la Universidad Nacional de Ingeniería, a través de SISMIT, estamos bastante comprometidos en transferir a la población conocimiento para la reducción del riesgo de desastres en estos 2 aspectos. Por un lado, la parte ingenieril, nosotros estamos desarrollando sistemas, por ejemplo, estamos trabajando ahora con el Banco Mundial, haciendo propuestas de reforzamiento para edificaciones escolares, estamos trabajando con el Ministerio de Salud, identificando vulnerabilidades y proponiendo sistemas de refuerzo en hospitales, y así con otras entidades, por ejemplo con CEDAPAL, ojalá que se logre un acuerdo, que estamos en vías de desarrollo para justamente evaluar las plantas de tratamiento de aguas residuales. Ya presentó el ingeniero Croivo muy bien, que son plantas que se dañan, ¿no? O las plantas de tratamiento de agua y las líneas de conducción. Entonces tenemos por un lado la parte de infraestructura, y no solamente colegios, hospitales, sino también vías de transporte. Pero el otro aspecto muy importante es la vulnerabilidad social que tenemos nosotros como peruanos. En ese sentido, y gracias a la cooperación técnica japonesa, en SISMIT hemos implementado un centro de sensibilización y aprendizaje por terremotos y tsunamis, por un lado, donde todo este bagaje de información técnica se lo ofrecemos de una manera con un lenguaje bastante sencillo a la población en general, para que desde niños en edad escolar puedan aprender acerca de los orígenes,
cómo funcionan los terremotos, ¿no? Cómo es el mecanismo de un terremoto y cuáles son los efectos y cuáles son las, digamos, acciones que hay que tomar para reducir estas vulnerabilidades. Y finalmente, recientemente ya está en operación un centro de monitoreo que complementa al centro de monitoreo que tiene el Instituto Geofísico del Perú, donde tenemos 3 redes de observación. Por un lado, la red de observación del movimiento fuerte del terreno, que va a estar compuesta por 70 acelerómetros de movimiento fuerte que van a estar alrededor de Lima metropolitana. Una segunda red de monitoreo es una red que va a identificar la salud estructural de las edificaciones. Estamos instalando sensores en algunos edificios importantes de la ciudad de Lima para monitorear cuál es su respuesta sísmica y con eso de alguna manera evaluar, ¿no?, cuál es su condición estructural después de un sismo. Y finalmente también complementa esto una red que tiene el IGP, es una red de GPS para monitorear la información o cómo se está moviendo la corteza terrestre. Y el compromiso que tenemos nosotros, como son fondos públicos, los cuales tenemos gracias al gobierno central, a través de un programa presupuestal que se llama el Programa Presupuestal 068, que es para la evaluación y reducción del riesgo de desastres. Toda esta información que nosotros estamos obteniendo acerca de estos sistemas de monitoreo van a estar de libre acceso a la población y a la comunidad científica, no solamente peruana, sino también internacional. Entonces, ese es el compromiso que tenemos nosotros como académicos, de transferir la información a la población en general y que no queden en folletos o libros bonitos, sino que esta información sea accesible a la población y de esa manera tener una población con una alta resiliencia para enfrentar lo que ya José y todos sabemos que va a venir muy pronto. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Seguidamente, por 2 minutos, el ingeniero José Machareda Ordóñez. Adelante, ingeniero. Bueno, justamente mi última reflexión es coincidente y tiene que ver con la vulnerabilidad. Y en Lima, ustedes, como ingenieros, como estudiantes de ingeniería, como personas interesadas en este tema, han venido acá y, por supuesto, cada uno sabe en este momento en dónde está, cuál es la vulnerabilidad, y que de ocurrir un sismo, este edificio va a resistir, pero que no van a poder caminar porque el movimiento es muy fuerte y tienen que bajar el perfil y cubrirse porque pueden caer objetos de la parte alta. Ustedes lo saben, pero no todo el mundo lo sabe. Entonces, creo que es misión de aquellos que saben que en Lima en todo momento hay que estar atento en dónde nos encontramos. Es diferente si nos encontramos en el piso 15 de un edificio en San Isidro, en un centro empresarial, a que si nos encontramos en el centro de Lima, en una construcción muy antigua. Y la manera de reaccionar tiene que ser diferente. Dije que no hemos aprendido y tenemos cada día una muestra muy grande en la Costa Verde. Ha habido muchas discusiones, sin embargo, los acantilados de la Costa Verde, que ustedes pueden ver en fotos antiguas, sobre ellos batía el mar, se abrieron playas para atención de todos los que vivimos aquí y una pista que ligaba todas estas playas. Sin embargo, hoy día el crecimiento de la ciudad, el desarrollo, consideramos algunos que no es adecuado construir una gran autopista allí, arrimándose y exponiéndose a lo que nos da el acantilado. Las piedras van a seguir cayendo, aunque le pongamos mallas, va a seguir, no podemos. Esto ha funcionado así durante mucho tiempo. La ingeniería puede muchas cosas, pero tampoco luchar contra la naturaleza. El hecho de hacer algunas reuniones muy grandes, como una feria gastronómica muy conocida en una explanada de la Costa Verde, sabiendo que luego de un sismo muy fuerte debe ocurrir con alta probabilidad un tsunami también muy fuerte,
y conociendo las vías de escape que no son apropiadas, tener 3.000 personas allí puede ser una trampa mortal. Hemos dado estas opiniones, sin embargo sigue ocurriendo. Quizá debemos mejorar un poco en este aspecto. Gracias. Muy amable, ingeniero Macharén. Y finalmente, por 2 minutos, recibimos al ingeniero Leonel Corrales. Adelante, ingeniero. Hay muchas coincidencias entre las intervenciones. Nosotros pensamos, trabajamos como INDECI en la gestión reactiva de la gestión de riesgo de desastres. Pero una preocupación es cómo acercamos a los entes científicos, deontológicos, a la población. Los informes, los reportes, toda la información científica que se pueda obtener, ¿cómo hacemos para que la población pueda utilizarla adecuadamente? Nosotros estamos muy preocupados, por ejemplo, en la conformación de la Red Nacional de Alerta Temprana, y encontramos que, por ejemplo, los reportes que generan las entidades técnico-científicas tienen mucha información científica que está con términos científicos que probablemente un tomador de decisiones o un poblador normal no lo va a entender, lo que significa que necesitamos interpretar, hacer una traducción de esos reportes. Entonces, la preocupación es coordinar, y creo que en estos foros se dan esos aspectos para poder tener coincidencias y acercar esos términos mucho más a la población, hacerlos digeribles por la población para que ellos puedan asumir una gestión de riesgo adecuada. Los estudios, la información también sirven al INDECI y a la población para generar escenarios de riesgo. Dentro del INDECI estamos muy preocupados de la generación de escenarios de riesgo, y en eso nos colabora el SISMI, las entidades técnico-científicas, para preparar a la población para que pueda tener una adecuada respuesta ante un evento dañino. Otro tema también que es preocupación es el nivel del fortalecimiento de capacidades a los profesionales y a los estudiantes que necesitan conocer la gestión de riesgo de desastres. El Colegio de Ingenieros del Perú debería proponer que sea con una política educativa la introducción de la gestión de riesgo de desastres dentro de la currícula de los educandos a nivel nacional, que ya se está dando, pero debe ser mucho mayor. La totalidad de los proyectos que se puedan elaborar, los estudios que se puedan elaborar, debería tener un componente de gestión de riesgo de desastres para hacerlos sostenibles estos proyectos. Evidentemente, una comprobación es que ahora tenemos muchas maestrías chicha que no forman adecuadamente a los profesionales. Hemos recibido profesionales con maestrías, doctorados de universidades que no han respondido adecuadamente cuando se les ha encargado un trabajo. Entonces, yo pediría al ingeniero Curuya, por la seriedad, que nos ayude en esos términos para poder organizar adecuadamente las maestrías y los doctorados en gestión de riesgo de desastres y dar el debido nivel académico y científico en la formación de esos profesionales, porque cuando salgan a laborar van a tratar con población, con vidas humanas. Entonces significa darle la mayor rigurosidad científica a la gente. Y finalmente, como una reflexión también, creo que tomo las palabras del ingeniero Curuigua también en relación a ver la continuidad de los funcionarios que laboran en defensa civil. Pasan 4 años y ya, si nos acercamos a las personas, ya son otras personas y tenemos que empezar de nuevo cada 4 años o cada 5 años, empezar de cero. Y eso es una gran debilidad de la gestión de riesgo de desastre. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, agradecerle a todos los panelistas en este foro sobre la enseñanza del terremoto de Pisco. Ha sido muy aleccionador y creo que las conclusiones a los que hacia arriba en este evento pues es en cuanto a los temas de coordinación que debemos tener entre todas las entidades
tanto académicas, públicas, en la gestión de riesgos. Este ha sido un primer foro, uno de los primeros foros que es rumbo a la Conferencia Mundial de Ingeniería. Creo que vamos a tener varios previos a la Conferencia Mundial antes del mes de diciembre. Así que estamos atentos e invitaremos a todos ustedes para que participen en los diferentes foros referidos a la gestión de riesgos. Eso sería todo, les agradecemos y doy paso a nuestro maestro de ceremonias general. Invito a pasar para la clausura, por favor. Pase. Y si habría mucho que conversar, pero sin más preámbulo, invito a nuestro decano nacional para que clausure el evento. Fuertes palmas, como siempre, para don Jorge. A nombre del Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, quiero agradecer a los participantes de este foro, los expositores, Rosario Bendezú, arquitecto, doctor Julio Kuroiwa Oriuchi, ingeniero Luis Barrantes, y los miembros del panel, liderado por el ingeniero Javier Cornejo, presidente del capítulo de Ingeniería Civil del Colegio de Ingenieros del Perú, así como el doctor José Macharé, el doctor Miguel Estrada y el ingeniero Corrales. Creo que hemos cumplido las expectativas que se habían propuesto. Quisiera también agradecer a nuestro maestro de ceremonias y organizador de este evento, Roberto Guayguaya. Y sí, efectivamente que vamos a continuar en este proceso de distintos otros foros. El asunto es que estaríamos conmemorando, ¿no?, con esta charla lo que ocurrió el 15 de agosto de hace 9 años, en donde muchas vidas se perdieron y vivieron muchas pérdidas materiales en edificaciones, en líneas de vida, hospitales, etcétera, y tenemos que prepararnos para que ya eso no ocurra en el futuro. Otra vez les hago referencia a que estamos preparándonos para tener del 5 y 6 de diciembre de este año la Conferencia Mundial de Ingeniería, que va a tener como base el riesgo de desastres. Muchísimas gracias a todos ustedes por su asistencia. Creo que han tenido la paciencia de escuchar estas 3 horas que ha demorado nuestro foro. Espero que hayan sacado las mejores enseñanzas, y agradecer también a los distinguidos y brillantes expositores. Muchas gracias. Invitamos a los expositores y los panelistas para la foto de estilo, por favor, señores.